El planteamiento de la mesa redonda, a partir de, bueno, pues de mi primera intervención, pero sobre todo a partir del trabajo de Miriam y de lo que os ha estado ahora exponiendo Pablo, lo que me interesaba plantear era precisamente esto, el ámbito de la investigación en los departamentos de educación y esas relaciones que se establecen entre la universidad y los museos, en concreto con nuestros departamentos. Luego Miriam nos contará si hay, entiendo que sí, otro tipo de proyectos, quizá más centrados en comunicación, no lo sé, pero realmente los museos donde recibimos las propuestas de investigación suele ser en el área de educación. Como Pablo decía, hay una investigación centrada en el objeto, en la museología, que normalmente está en el área de conservación, de comisariado, de curaduría, como se habla desde un poco los conceptos, pero sí que es cierto que todo lo demás que se puede investigar en un museo casi yo creo que nos compete, porque somos quienes trabajamos con los públicos, definitivamente, porque otro tipo de actividades son actividades de difusión. No hay esa idea de comunicación a la que se refería Miriam, de transferencia o de generar conocimiento, o sea, hay actividades de difusión, parten de nuestros departamentos. Realmente somos como laboratorios, yo siempre, es una de las ideas que también transmitimos, somos un poco laboratorio porque experimentamos, Pablo os lo ha contado también, o sea, al final estamos proponiendo nuestra propia acción educativa es un experimento, que es lo que nos lleva, y para mí también es como lo más rico de nuestro trabajo, es que jamás terminamos de construir nuestro programa educativo ni nuestras áreas, que están en constante cambio. Bueno, puedo enrollarme mucho y no voy a seguir por ahí. Bueno, me interesaba plantear esta red de colaboración, la red universidad. Bueno, de momento, ahora Miriam nos puede contar en detalle los elementos que hemos formado parte de este proyecto. Yo quería destacar dos cosas que me parecen clave y que yo creo que por eso el proyecto ha llegado a buen puerto. Uno, la universidad se ha acercado al museo buscando un socio para investigar, no un lugar donde investigar. Hay una diferencia abismal entre investigar con el museo o investigar el museo. Esos pequeños matices son muy importantes. Y otro elemento que me parece destacable también en este proyecto de investigación es que los educadores en los museos han sido parte del equipo de investigación. Las personas que tienen la práctica diaria han formado equipo con quienes desde la universidad planteaban también, digamos, las metodologías de investigación. A mí me gustaría preguntarle a Miriam, para empezar así con el debate, luego ya vais interviniendo vosotros. Desde la universidad, ¿cuál ha sido vuestro, o sea, el feedback que habéis recibido de los museos y qué cosas crees que la universidad debe incorporar o va a incorporar a sus procesos de investigación? O sea, un poco cuál ha sido vuestro aprendizaje o vuestra experiencia, si ha habido ese aprendizaje. Bueno, nosotros tenemos que empezar diciendo que los que somos de didácticas específicas somos también un poco bichos raros dentro de la universidad, para empezar, porque claro, en educación, cuando tú estás ubicado en la Facultad de Educación, parece que educación solo es educación formal, nosotros formamos a maestros. Entonces, en el momento que empezamos a dar, y sobre todo de didáctica de las ciencias sociales, también de didáctica de las ciencias experimentales con lo que es la educación ambiental, que está muy, de hecho nosotros hablamos ya de educación patrimonial, tanto para el patrimonio natural como lo científico-tecnológico, como lo histórico-artístico en todas sus vertientes, y los de didáctica de la expresión plástica.
bueno, que empezamos a ver que en realidad el fin, aunque básicamente formamos maestros, pero que también veíamos como muchos de esos maestros no acaban siendo maestros de escuelas formales, sino que muchos acaban trabajando en museos, trabajan siendo monitores, gestores culturales, de muchas formas acaban, y realmente no había nada que formara en ese sentido. Ese fue el primer obstáculo, realmente, cuando empezamos a pedir propuestas y proyectos de investigaciones en el ámbito de la educación no formal e informal. Es decir, eso para empezar no fue fácil. Después, dentro de los ámbitos de educación no formal, en España hay prácticamente, de todas las universidades, 7 grupos, digamos, que de educación patrimonial tienen cierta trayectoria y que van trabajando en proyectos, que trabajamos con museos, que vamos trabajando. La Universidad Central de Barcelona, Universidad del País Vasco, Universidad de Oviedo, Valladolid, Huelva y alguien me falta. Bueno, no es mucho, es a lo que me quiero referir, no es mucho. Y cuando nosotros empezamos cada uno con proyectos individuales, cuando empezamos a encontrarnos en congresos y en otros foros, nos dimos cuenta que muchos estábamos haciendo lo mismo, pero de manera aislada. Entonces, pues, empezamos a pedir proyectos competitivos que son asociados unos proyectos con otros o proyectos compartidos. Y este que comenta Ana fue un proyecto compartido. Lo lideraba Rousseau Calaf, no sé si alguno la conocéis o os suena, desde la Universidad de Oviedo, y participábamos personas de todas estas universidades y en el mismo nivel de investigador, bueno, en el mismo nivel entre comillas, porque la burocracia en esto es también. Los proyectos del Ministerio, cuando sacan los proyectos de investigación, los programas de I+D+I, investigación más desarrollo e innovación, pues todo el investigador tiene que ser personal de universidades, del CECIF o de, vamos, se pueden contar prácticamente con los dedos de una mano. Cuando nosotros intentamos que las personas, los educadores o los directores, porque según cada museo participaba, pudieran formar parte de investigador, no podían, tenían que formar parte del equipo de trabajo. Pero bueno, sobre el papel ya había, digamos, esa diferencia, pero sobre la práctica realmente todos fuimos cada uno en su papel. Hubo un trabajo mucho más teórico de metodologías de investigación, del desarrollo de instrumentos, de plantearlos, ya de validarlos con ellos, de modificarlos también con ellos según la propia experiencia. Y bueno, y fueron, como dije al principio, había museos de carácter artístico, aquí están 2 de los que participaban, después era el Museo de la Inmigración de Cataluña, el Museo de Arte Contemporáneo de Tarragona, el Museo del Pueblo Galego en Galicia, el Museo de la Evolución Humana, museos provinciales, es decir, había un poco, queríamos tocar los diferentes ámbitos, las diferentes tipologías patrimoniales, dentro que la titularidad fuera distinta, desde titularidades a nivel museos que pertenecían a la red estatal de museos, otros que eran de carácter autonómico, otros que eran locales, otros que eran fundaciones. Intentamos que en la muestra, porque la muestra no podía ser demasiado grande porque eran estudios cualitativos cada uno de ellos, se iba al centro, se veía, había una serie de observaciones, se transcribían entrevistas, volvían, participaban en grupos de discusión, se analizaban las actividades, las programaciones. Entonces se pretendió que, y yo creo que el resultado, bueno, Ana está aquí porque además el Thyssen participó de forma distinta porque en vez de ser el investigador externo el que hacía la evaluación, pues era una de sus educadoras, Luz Estela, que no está, Luz Elena, que le he cambiado el nombre, y bueno, la verdad que yo creo que fue porque los museos no están acostumbrados a estas evaluaciones cualitativas y aprendimos todos. Aprendieron ellos porque tuvieron un resultado, yo creo, importante de parámetros, de muchas veces de cosas que hacemos y que nunca nos paramos a mirar, y nosotros porque bueno, fue una colaboración totalmente estrecha, con grupos de discusiones en distintos niveles, y bueno, y que acabará con una publicación que saldrá seguramente a finales de año de TREA, con la evaluación de todos los museos.
Y sí es verdad, que ya estoy hablando yo más de la cuenta, pero sí es verdad que en educación patrimonial, como educación patrimonial, de 15 años atrás, en España no había nada, cero. Con lo cual es un recorrido no muy largo, pero bastante fructífero en los últimos años. También la editorial TREA, que la conoceréis mucho, pues apostó en aquel momento por una cosa que era minoritaria, no, sino lo siguiente, y ha sacado una serie de manuales, de proyectos educativos, de muchos elementos relacionados con museos, y muchos, bueno, todos los que trabajáis en la museología de alguna u otra manera seguro que conocéis la editorial, que también ha ayudado a poner en valor muchos de los trabajos que se hacen, a publicarlos, a darlos a conocer, y que cada vez es mayor la relación con muchos museos a lo largo y ancho, y ya no solo de España, ¿no? Nosotros, por ejemplo, también estuvimos haciendo en Estados Unidos una investigación, vimos 51 museos de los 3 estados que más inmigración reciben, para ver cómo se trabaja la identidad, los procesos identitarios, en eso, cómo recogen los museos las identidades múltiples de ese país, que es una mezcla de identidades, ¿no? Y vimos eso, porque ahí existen los grandes museos a modelo de los antiguos museos europeos, pero después hay una red de museos comunitarios impresionante. Estos sí que han pasado del museo del objeto al museo del sujeto, y más que museos de pasado, son museos de presente y museos de futuro, ¿no? Donde la persona está totalmente, y bueno, y cada vez pues son más. Ahora que estamos pidiendo en museos, pues van a participar con nosotros gente de Francia, de Italia, de Portugal y de propio Estados Unidos con el que estamos. Cada vez vamos poco a poco, pero ampliando la red. Bien. Bueno, muchas veces también existe un poco esa sensación de que en los museos no se hace investigación. Sí que se hace de otra manera, o a lo mejor no tan sistematizada como ocurre en la universidad, ¿no? Generar metodologías de investigación, pero yo creo que desde el principio hay una investigación subyacente en nuestra acción educativa. Lo que ocurre también es que muchas veces los tiempos que manejamos son distintos en el mundo universidad, o también las exigencias, ¿no? Para la necesidad de investigar, de escribir, de generar artículos, es diferente en el museo. Entonces me parecía interesante la propuesta de Pablo, como su propio, y yo creo que es algo que hacemos todos, ¿no? Esos procesos de documentar todo lo que hacemos, y a lo mejor no en el momento, pero sí tener ese material para poder reflexionar y poder analizar cuál es nuestra acción educativa. Eso sí que está. Entonces, él, por ejemplo, nos planteaba en las exposiciones, por lo menos en las últimas, ¿no? Como todo el proceso, o sea, no es solamente la exposición, sino todo el proceso para generar ese conocimiento, lo que forma parte de su investigación. Los tiempos con los que te manejas, porque tu departamento eres tú y poco más. Cuéntanos un poco cómo es, bueno, hubo un momento, porque has dicho que son 6 meses, entonces, bueno, sí. Un poco cómo vas trabajando. A ver, todo depende del proyecto, ¿no? Hay proyectos que llevan una mayor implicación. Obviamente el de comisario educativo, como yo era para la tesis doctoral, pues tuve que remitirme a lo que es la investigación clásica académica, ¿no? Recoger todo, yo recogía todo, llegaba un punto en el que, bueno, me faltaba, también pedí a Estela, a Maldonado, una evaluación externa, ¿no? O sea, que era como, ¿qué se me escapa o qué no se me escapa, ¿no? Era intentar no quedar ni un fleco suelto, y obviamente cuando haces un proyecto como Arte en Acción sobre el performance, pues no te lo tomas de forma tan rigurosa, porque no podría, sería inviable. Yo creo que en los departamentos de educación tenemos una serie hay una necesidad de investigar, pero no porque posiblemente nosotros no queramos investigar, sino porque realmente lo tenemos complicado. Primero, no podemos acceder a I+D, porque no estamos reconocidos, o estamos en ese limbo de ser reconocidos como centros de investigación. Entonces, en la mejor de las veces o haces una investigación interna, más o menos
rigurosa, no, a lo mejor la palabra no es rigurosa, pero más o menos extensa, o participas o colaboras con un museo, con una universidad, ¿no? Con un proyecto académico. Es cierto que en los últimos años hemos notado diferencias, no sé si a vosotros os pasa, pero hubo años en los que se nos visitaban 2 o 3 veces y de repente aparecía un artículo sobre los pecados de la educación en los museos, ¿no? Y eso te da mucha rabia, porque no entendían los contextos, no conocían, ni siquiera nos entrevistaban. Me visitaban 3 veces, veían 3 talleres y ya sacaban el patrón. Y era muy injusto. A mí, no sé si a vosotros pasaba lo mismo, pero para mí... Sí. Bueno, de hecho, yo he de decir que en el último mes creo que he recibido como 3 correos, que es para que veáis también la diferencia de alguien haciendo una investigación y te manda un cuestionario. Sí. Contéstame esto. Y dices, fenomenal, desde no sé dónde te contesto el cuestionario, ni has venido a conocernos, ni a ver una actividad, ni a preocuparte por qué hay debajo de todo lo que hacemos. Entonces, esa es un poco la diferencia que yo os quiero plantear también a nivel investigación. O sea, el museo, yo creo que era Esther del Museo del Prado la que decía una vez, el museo no es una cobaya para ver qué hacen, ¿no? Y cómo se mueven, y no, o sea, es un espacio en el que tienes que formar parte, nosotros estamos, ¿no? Encantados de participar en... O sea, claro, o sea, no es una negativa desde el museo, sino efectivamente una situación de, digamos, casi de igualdad a la hora de plantear esa investigación, aunque en los papeles, como bien dice Miriam, no es posible hoy por hoy. Pasa también por algo que saldrá, si no me equivoco, el jueves, que es la profesionalización de los educadores de museos. Es algo que no existe, que estamos trabajando para que esto se profesionalice y haya un reconocimiento de esta profesión. Entonces, lo que vais a ver aquí, algunos ya estáis más habituados, porque sois profesionales también, quienes estáis ahora... que he visto pues, perfiles más jóvenes, no llevamos tanto trabajando, podemos llevar, yo creo que más o menos andamos todos por ahí, entre los 15 y 20 años, y es abismal, o sea, desde que empezamos nosotros, Encarna os decía esta mañana, año 93, yo pues igual, 94, 95, a lo que es ahora mismo un área de educación, o sea, son 20 años en los que ha habido un cambio abismal, ¿no? En la percepción también. Es que realmente se tuvo que inventar, ¿no? Sí, casi. A ver, yo no vamos a decir que lo hemos inventado nosotros, porque hay muchas cosas anteriores, pero sí que es un construir entre todos, ¿no? Hemos ido construyendo esas áreas de educación, esas necesidades educativas y ese también pues necesidad de investigar qué es lo que estamos haciendo, con unos objetivos, no es investigar por investigar, sino para aprender de lo que estamos haciendo y efectivamente pues cambiar y mejorar. O sea, la investigación tiene ese objetivo para nosotros. De todas formas, nosotros, por ejemplo, cuando es verdad que al estar integrado un departamento que ya lleva el epígrafe de investigación, parece que te empuja a investigar, ¿no? Pero lo que ocurre es que a veces hay que preguntarse qué es investigar en un museo, porque siempre miramos a la investigación tipo académica, ¿no? Y no digo que no se pueda llevar a cabo, ¿no? Una investigación académica, aunque es verdad que nosotros tenemos muchas más dificultades y con eso no es cuestión de lamernos las heridas, pero es que es la realidad, es decir, tenemos mucho menos personal, no tenemos ningún tipo de reconocimiento, no es igual publicar desde la universidad que publicar desde un museo, etc. Yo en las últimas jornadas de AS lo comenté, yo ahora no tengo estadísticas, las elaboré para entonces, pero hicimos una especie de búsqueda en internet sobre los últimos congresos sobre educación en museos, y era algo abismal, el 65, 70%, 75%, no recuerdo qué, de gente que hablaba sobre museos era de la universidad. Entonces es muy difícil luego hablar desde la práctica educativa en el museo si no tienes ese feedback, ¿no? o esa salida. Entonces yo creo que al final lo que se trata es decir, bueno, ¿hasta dónde puedo investigar yo? Es verdad que necesitamos a veces también conocimientos de metodología, que la metodología, yo cuando metí la tesis me di cuenta que era otra carrera universitaria aparte, ¿no? O sea, investigar, porque además leerte un libro de metodología es tremendo, ¿no? Yo me leí 2 o 3 libros de Steig, luego le conocí en Palencia, que es un hombre súper mayor, que le traducían al unísono,
y decía, jo, ¿para qué me libro 3 libros y en media hora he aprendido más casi de él? Pero es verdad, la metodología es difícil y a lo mejor tenemos que buscar o utilizar esa metodología, pero también adaptarla, ¿no? Pero luego nos es muy difícil sacar investigaciones, porque la investigación en la universidad se hace también porque a veces se consiguen presupuestos, se consiguen recursos que permiten viajar, que permiten acudir a un museo, organizar eventos, organizar reuniones, que nosotros... No siempre, ¿eh? No siempre, pero porque muchas veces es casi el voluntarismo de te lo pagas tú las cosas que haces porque no quieres parar la dinámica, y estos últimos años sí que se ha notado muchísimo, porque si había un presupuesto para I+D a nivel nacional tremendo, pues se quedó como en un 20% del que se ofertaba. Un año se lo saltaron. Normalmente salían en marzo y para junio, en marzo no, en junio no, en septiembre no, en diciembre no, y salió a final de diciembre, era la convocatoria, pero fue todo el proceso, con lo cual un año muerto. Y nosotros cuando competimos con los ingenieros, con los tecnológicos, es decir, es convocatoria única de proyectos. Entonces, ya sabemos, la educación precisamente no es la fuerte de algunos gobiernos y seguro que no del que tenemos ahora mismo. Pero bueno, cuando tienes que competir con otras investigaciones, por ejemplo, también se ha fomentado muchísimo la investigación aplicada. Muchas de las cosas que hacemos nosotros es investigación teórica, realmente, que después son los propios museos muchos los que trabajan después, pero bueno, pues ahí ya es algo que te corta, ¿no?, la posibilidad. No es fácil, entiendo que para los museos es muy difícil, realmente, porque claro, vosotros os apremian, tú dile a tu director, mira, es que voy a estar investigando, no voy a montar exposiciones, no voy a hacer, te dirá, mira, que es que para lo que tú estás es para otra cosa, ¿no? Porque yo que también antes de la universidad vengo del mundo del museo también, pues claro, es complicado, ¿no? Pero que incluso desde la universidad, áreas que son todavía incipientes o emergentes, pues también es difícil, ¿eh? Y muchas veces por la propia voluntariedad, porque los que estamos prácticamente nos conocemos todos, más o menos, unos trabajan, le dan un enfoque al otro, pero conocernos, nos conocemos todos, ¿no? Yo creo que una de las posibilidades que tenemos los museos, yo creo que también no se puede mirar de forma recelosa a la universidad, sino fijarse en aquellas cosas que podamos también utilizar nosotros como fuente, como recursos, ¿no? Primero, colaborar no con un papel subsidiario, sino colaborar, ¿no? Tú has comentado investigar con los museos y no en los museos, que es posiblemente lo que veníamos estando acostumbrados. Y luego, en segundo lugar, por ejemplo, yo llevo 4 años en la universidad dando clase y lo que sí he visto que los procesos de investigación los genera un investigador principal o investigadora principal en una universidad, pero se genera una red, que es la que está contando Miriam, de CPEME, ¿no? de esta investigación que lleva Roser Calaf desde Oviedo. Entonces, a veces los museos también tendríamos que copiar ese tipo de ideas, ¿no? El poder, a lo mejor, reunirnos una serie de museos, establecer un tipo de proyecto y poderlo aplicar en diferentes contextos e intentar buscar o extraer información o datos de ese tipo de actividad o de experiencia, contrastarla y poderle darle salida. Estos sitios, cuando acabamos los que estamos aquí y os quedáis, porque este proyecto de SPEME salió en un congreso, pero no en el foro sino con un gin tonic delante después, a partir de cuando dijimos y muchas veces salen las cosas así, es decir, en estos foros encuentras a personas que tienen las mismas inquietudes que tú, que resulta que está haciendo lo mismo que tú y se encuentra igual de perdida que tú, que estás viendo y dices, oye, pues si pudiéramos hacer algo juntos, que eso es que tú no tenemos que empezar de cero cada uno, que ese es uno de los grandes problemas que pasaban en muchos de los museos, que es que hay cosas que no se dan a conocer, no se publican, entonces es como que se está empezando desde cero siempre, y otra vez desde cero, y cuando ya se puede retomar muchas de las cosas. Por ejemplo, en SPEME, en la página web, que no sé si alguno la habéis copiado esta mañana que estaba,
se ha colgado todos los instrumentos, todo el proceso metodológico que se ha seguido. Y yo sé que, por ejemplo, en Zaragoza se están trabajando 2 tesis también, de evaluaciones cualitativas, de estudio de casos en museos, y que van a usar eso. Parte de esos recursos partieron de mi tesis, fueron para el proyecto, ahora se van a trabajar, pero es que así se construye, es que no podemos estar permanentemente empezando de cero, que era otro de los grandes problemas que teníamos. Pues nosotros, que nos lo han criticado, que nos lo han criticado, mira que deja eso en una página web para que cualquiera lo coja. Es que nosotros queremos, porque después a nosotros se nos mide por el factor de impacto que tenga en la revista donde publicamos. Pero bueno, nosotros decidimos que independientemente de que siguiéramos el otro proceso, que habíamos hecho una web, que estaban las evaluaciones y que estaban los instrumentos con los que nosotros habíamos llegado, con sus adaptaciones, para que cualquier investigador, cualquier persona, pues ahí está. Vamos a empezar de cero siempre, con lo cual yo os invito a todos a verlo, a consultarlo y, por supuesto, si lo tenéis a bien, a usarlo, ¿no? Es que las investigaciones realmente es para crear conocimiento, para que sea utilizado, para que ese conocimiento se siga ampliando, porque si tú lo dejas ahí, al final es algo como muy endogámico, es decir, no repercute en la sociedad, que es de lo que se trata. Cuando uno trabaja con un colectivo o hace una investigación cualitativa sobre museos, cuando nosotros han venido una persona de Irache, en este caso, ¿no?, ha colaborado con nosotros, no es para que yo le dé información y me sienta receloso para ver qué hacer, no, es para que esa información sirva, lo primero, para mejorar mi propia actividad. Porque nosotros, como todos los museos, hacemos evaluaciones internas, pero haces evaluaciones internas desde el propio departamento, es decir, estás planteando preguntas que tú ya sabes la respuesta, ¿no? Entonces, es algo como que no da salida. Entonces, es importante hacer una evaluación interna, ser lo más sincero y honesto posible, pero también ver si hay evaluaciones externas que te ayudan a ver aquello que tú no has visto, porque tus dinámicas diarias no te lo permiten ver, ¿no? Entonces, construir ese conocimiento primero va a mejorar mis prácticas, no cabe duda, y mi forma de trabajar, y en segundo lugar, puede ayudar a que otro museo también mejore en sus propias prácticas. También hay que decir que no todos los museos o los educadores de museo tienen las actitudes que han tenido Ana y Pablo y otros, que muchos recelan muchísimo de que se le ponga la lupa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque antes, como decía Ana, esas encuestas que te llegan, hubo un momento que las primeras investigaciones que se hacían, tanto estudios de público cuando se empieza, era todo cuantitativo. Una encuesta totalmente aséptica la mayoría de las veces, que se le manda, que lo mismo lo puede mandar aquí que en cualquier otro país, con unos criterios que muchos no se correspondían, pero bueno, ya se hacía. El 80 y tanto % de los museos no tienen educadores, de esos 80 y tantos los que tienen educadores, hay 40 y tanto % que son historiadores del arte, no sé cuánto que son. Vale, ¿y qué? Al final, mucha de esa investigación, vale, ¿y qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que me estás diciendo con eso? Y la evaluación cualitativa, cuando se empieza a trabajar, que se empieza primero bueno, viene de la antropología realmente, pero en lo que es investigación educativa, ¿no?, en las clases que decía, bueno, ¿y qué sirve investigar un museo, poner el foco? Antes, no sé si aquí viene alguien del mundo de la arqueología, si tú excavas un yacimiento, uno solo, tú interpretas ese yacimiento. Cuando tienes 100 excavados de ese mismo sistema, tú empiezas a establecer relaciones y eres capaz de, pues con esto, con la investigación cualitativa en los museos pasa iguales. Tú ves uno, esos resultados no son extrapolables a otras cosas, no creas leyes universales ni respondes a hipótesis. En realidad, ve a partir de poner el foco en ese, pero después Pablo hace el otro, estos niños de Zaragoza hacen los otros, ella hace el otro, y al final estudias con un enfoque, con una profundidad, con un tiempo de cada uno y todas esas investigaciones, y en ese punto estamos. Es decir, queda mucho por hacer, muchísimo, pero ya esa relación, o al menos la forma nuestra de trabajar, que es un de tú a tú, ¿no? Yo creo que la mayoría, nadie llega diciendo es que aquí somos estupendos, que os vamos, que en otros ámbitos sí que pasa. Pero nos ha ocurrido, por eso tendrás experiencias recelosas con alguien, porque yo lo he vivido esto, el llegar a alguien de una universidad y decir, no, es que si nos dejáis vamos a hacer una investigación, y dices, pues no. O
sea, si hacemos algo juntos, sí, pero si vienes aquí a ponernos la lupa, como dice ella, pues no, porque no revierte ni en el museo ni en la sociedad, que al final es lo que buscamos todos, desde las áreas de educación. O sea, más que transparente, tenemos nuestras web con nuestros proyectos, con lo que hacemos, todo ahí. Y por eso compartimos también ese objetivo con Miriam. Si hacemos algo, lo que queremos es que eso revierta en la sociedad, porque es nuestra obligación. La de ellos desde la universidad, que además es un proyecto I+D, como dice, y nuestro también, porque somos instituciones del sector público. Lo que hacemos debe revertir en la sociedad. Y si alguien aquí, en Brasil, en Italia o no sé dónde, entra en la web y toma eso, objetivo conseguido. Y no harán lo mismo porque tendrán que adaptar a un contexto y a una situación, o sea, no es todo extrapolable tal cual, ¿no? Pero yo creo que es exactamente eso, es compartir conocimiento y generar esas redes de trabajo. En el caso de los museos, no sé si con gin tonic o con café, pero al final es un poco lo mismo. Por eso yo os hablaba de estos momentos de mesa redonda en los que vamos a estar. Yo creo que ya se va creando un clima como más de grupo, o en los cafés o en las comidas, que vamos a ir hablando, porque realmente al final eso es lo que funciona, el tú a tú y el ir generando grupos de trabajo. Yo antes os hablaba del proyecto Nosotras en Red. Pues eso surge porque nosotros tenemos un proyecto, porque conocemos otro proyecto y porque decidimos, pues vamos a hacer algo juntos. Sin presupuestos por medio, no tenemos un proyecto, al final, como dice ella, es sumar voluntades y sumar pues las ganas de sacar adelante los proyectos, lo que nos permite, ¿no? el crecer. Y yo creo que en el caso de este proyecto de nosotras, que vamos a documentar todo el proceso y que pretendemos terminar con una exposición, en sí va a ser una experiencia que luego se publicará, etcétera, que servirá, o ese es el objetivo, no solo que nos sirva a nosotros, sino que sirva a otra institución o a otros colectivos. No sé si queréis intervenir, hablar, comentar, porque al final la mesa redonda seguimos siendo nosotros tres y sería bueno. Pablo, ¿por qué el número 1 no se ha editado? ¿Cuál es la razón? Yo no sé si ahí metí la pata, pero es que me parecía interesante no hacer el número 1. ¿Pero porque por qué? El número 0 yo le quería dar una... eso fue una cosa mía, ¿eh? Fue lo único que yo aporté. Algo personal. Y a lo mejor me equivoqué. Fue algo sencillo. Tal vez la tesis doctoral de 7 años con sala 0, el 0 es algo que lo llevo ya en las genes, ¿no? Yo quería dar el número 0, que fuera como un punto de inflexión, porque era un colectivo, o es un colectivo, que contaba muchas cosas en las reuniones que no se grababan, no se fotografiaban porque ellos no querían, porque querían mantener el anonimato y las distancias. Entonces, de repente, un día conseguimos, o se consigue, porque el proyecto va encaminado a que ellos sean autónomos y autogestionen todo, ¿no? Ese es el fin, y con el fanzine se consiguió, con el vídeo y con los fanzines. Entonces, el generar el 0 era como un punto de flexión, y el generar el 1 sería como que parecía que era el primer número. Yo quería dar una especial significación al 0, o sea, al primer número, que era el 0, como ese punto de inflexión. Y todo el mundo me lo pregunta, entonces yo no sé si me he equivocado o no, que a lo mejor me he equivocado, ¿eh? No, pero la no existencia del 1, entonces, desde lo que nos has comentado, es una decisión personal. Sí. ¿Pero tiene alguna otra connotación? No. Si tú, cuando piensas... No. La única connotación es la que te comento, que el 0 tuviera una significación tan especial por ser el 0, porque yo creo que además los fanzines empiezan por el 0, tal vez pasan al 1, ¿eh? Pero yo al 1 no le quise, mejor, y reconozco que me pude equivocar, ¿eh? Y me lo preguntaban, ¿y por qué no el 1? Digo, pues que yo creo que el 0 tiene que tener tanta fuerza, porque era, por primera vez ellos ponían en blanco negro sobre blanco sus pensamientos, sus reflexiones, de forma autónoma, libre, sin ser condicionados para nada. Porque la radio también, pero aunque llegan los podcasts de fuera de la jaula, pero bueno, parece que es como más etéreo, ¿no? Y era por eso, pero... Perdón. No. Tengo otra pregunta.
este proyecto, ¿hasta cuándo? Es decir, el futuro, el recorrido de este proyecto, ¿cuántas ediciones? Pues, a ver, el proyecto Arterias con Locura tiene como varios flecos. Una es el fanzine y otro es, ahora estamos con el segundo vídeo. Yo por mí seguiré. No me gusta... Me imagino que habrá un punto en el que haya que finalizar. ¿Por cuestiones económicas? No, yo he aprendido a hacer proyectos a coste cero. O sea, un proyecto de ese tipo, el coste es 150 euros. Porque pagamos el papel solamente. Para eso ya hacemos un convenio con la imprenta municipal para que no nos... O sea, la crisis, cuando hablaba... Yo he vivido épocas de bonanza con un equipo extraordinario, pero la crisis te hace reinventarte y repensar todo lo que haces a coste cero. Entonces, es duro, pero, y esto no debería decirlo, pero es súper creativo, ¿no? Porque te tienes que decir, a ver, ¿cómo salgo yo de esta para hacer este proyecto? Pues si quiero hacerlo. Pero no sé hasta cuándo durará, pero no es una cuestión presupuestaria. Porque el vídeo, por ejemplo, yo aprendí a manejar editores de vídeo con la única condición de que ellos me dijeran cómo querían montar ese vídeo. El primer vídeo, concretamente, ellos lo grabaron de forma autónoma y dijeron aquí esto, aquí esto, aquí. Y por ejemplo, no lo hemos visto entero, pero porque además no quieren colgarlo en YouTube porque salen rostros que no quieren ser identificados por el tema del estigma, que no quieren ser identificados como personas que tienen un malestar psíquico. Pero me dijo uno, yo no me puedo concentrar cuando leo, entonces quiero que me ponga un zumbido de mosca, ¿no? Entonces yo busqué el zumbido por internet, lo bajé, lo acoplé, pero la idea fue él, ¿no? Entonces entiendo, o debemos entender, que no hay una acotación temporal No. en tu mente, en tu cabeza, en tu proyecto. Me imagino que algún momento se terminará, pero a día de hoy no. Llevamos 2 años, en febrero hizo 2 años, pues 2 años casi y medio. Y el proyecto también tiene, es decir, no es un proyecto plano o lineal, sino que tiene momentos de mucha implicación y momentos en el que esa implicación baja, sobre todo cuando termina un proyecto. Cuando se termina un fanzine desaparece todo el mundo. Hay que volver a reengancharles. Y luego hay otra cuestión que es importante, que estas personas, por su situación, tampoco son lineales, tienen picos. Entonces, eso hace que hay que respetar mucho los tiempos, sus posicionamientos, mucho, ¿no? Porque, ante todo, es el respeto, porque además la filosofía del centro también es que el sujeto es el centro de toda la intervención. Por eso yo quería reclamar, sobre todo, que es muy importante el trabajo en red y el trabajo de colaboración, pero intentar que esa colaboración sea lo más horizontal posible, aunque yo sé que eso es imposible, pero por lo menos que todas las voces que... Ahora vamos a hacer esto. Por ejemplo, el otro día hemos estado grabando a un grafitero, a una persona que hace grafitis, que nos ha llevado por unas tapias del tren del AVE por Valladolid, que yo decía, ¿dónde me he metido? Cuando llegué a casa me tuve que duchar, me picaba todo, era una cosa que yo decía, estoy arriesgando aquí hasta mi vida, íbamos con la cámara, y te contaba cómo empezó a pintar grafitis, qué significa para el graffiti, qué consigue desde su propio malestar psíquico con el graffiti, igual que la persona que es Quique, como dice su nombre de guerra, no se llama Quique, pero bueno, dice, ¿qué consigue él escribiendo? Él tiene en el segundo número aparece, que habla sobre la autocuración, ¿no? O la curación, se llama la curación. Y entonces él habla en el vídeo de ¿para qué le sirve? Cuando nosotros empezamos los talleres en el patio herreriano, y Ana fue protagonista principal de ello, empezamos y tal, y no sabéis lo que les costaba a los profesores. Pero ¿no viste el museo? Son 11 salas, con niños de 4 años. Pero no hables de los artistas, era una lucha constante, ¿no? Entonces yo estoy muy en contra de tener que hacer producción o mimetismo, ¿no? ¿Puedo hacerte otra pregunta? La que quieras. ¿Cómo podemos conseguir estos fans? 20 en el museo, ya casi como de archivo, pero he traído unos cuantos, incluso los libros, todos los podéis llevar. Mira, este libro que vaya por Valladolid y visite el museo, yo le doy gratis, el otro, todo. Porque hay otra cuestión en los museos, nosotros como no tenemos unas grandes salidas de ventas, no sé, a lo mejor el Thyssen o el Prado o el Reino, que tiene esa especie de, bueno, pues esa imagen nacional e internacional, nosotros
Pues no, no es así. Entonces, al final, cuesta dinero tener un libro de estos en los almacenes, es un recurso. Entonces, cuanto antes se me acaben, mejor. A colación de este comentario, por ejemplo, una persona que viene de Tenerife como yo, ¿cómo puede...? Si te le llevas. No, yo solo... no, lo que quiero decir es que si alguien, yo les regalo todo. Yo no quiero, o sea, los libros estos, lo que pasa es que para mí de Tenerife... este está colgado en internet, este se puede descargar por capítulos y este lo vamos a cargar en breve en cuanto yo tenga tiempo, y estamos en plena reforma de la web en estos momentos, entonces la página de educación está desde la bazada, ¿no? Pero porque tuvimos un problema, perdimos mucha información por la gestión, bueno, un rollo, ¿no? Entonces, nosotros sí que les vendemos en tienda, pero si es alguien de educación que viene al museo y te dice, si lo compra bien, no pasa nada, ¿eh? Pero si no, bueno, pues yo se lo puedo, si alguien va por Valladolid, enviarlo no, porque cuesta dinero y no podemos. Por eso te lo preguntaba. Pues nada, vienes aquí y te lo yo puedo coges. costear, ya, ¿sabes? Si me lo envías, Nada, costeo yo el si tema. no tienen inconvenientes sus compañeros de sala, te lo puedes llevar. Muchas gracias. Nada. Los fanzine están colgados y si no yo les mando el PDF también. Esto estaba colgado y si no también lo mandaremos el PDF, no pasa nada, ¿eh? Este sí que no lo podemos regalar porque esto se utiliza con los escolares y tenemos un número limitado que el día que se acabe tendremos que hacer otro taller para sustituirlo, ¿no? Como pasó con las primeras guías que hicimos. Bueno, yo quería preguntarte, Pablo, especialmente, un poco hilando con el tema de la mesa, la investigación, en cuanto a todos estos talleres que hacéis, como por ejemplo este último que has hablado, el de Arterias con Locura, que estamos ahora hablando de él, vosotros evaluáis, supongo, el proyecto también de impacto, ¿no? Al cabo de los meses, cuando ya se ha pasado un tiempo, ¿no? Lleváis 2 años, has dicho, y medio, Sí, casi. no llega a ver. Vosotros como museo, o sea, como Departamento de Educación de manera interna lo evaluáis, pero ¿hay alguna institución ajena que también lo...? Que yo sepa, no. O sea, no habéis tenido en No, ese sentido una solicitud de... Y yo no tendría ningún problema. Yo no sé si el centro, porque claro, el problema, y si los que estáis haciendo máster de arteterapia, que he oído a alguien esta mañana, es un tema muy delicado. Trabajar con públicos con necesidades especiales es muy delicado. Yo, por ejemplo, con el grupo que trabajamos, hay niños con multidiscapacidad, yo hago imágenes, pero yo no pongo nunca imágenes de ellos, a no ser que haya un congreso especial tal, yo pida el permiso y me lo den, ¿no? Como ocurrió con el Precio Arte para Todos, que de hecho las imágenes estaban en la sala, se podían ver, ¿no? Entonces es complicado. Entonces, yo si viniera una entidad externa y pidiera una colaboración para evaluar y pudiéramos participar, que es lo que hablábamos, que nadie se quita, pero también que tengamos una cuota de participación de alguna manera, porque es un proyecto del museo y que implica a mucha gente, no habría ningún problema. Ahora bien, los primeros que hay que pedir permiso es, porque el proyecto no es del Patio Herreriano, no es mío, ni siquiera del Patio Herreriano, ni menos del museo, perdón, del departamento, es del colectivo, porque el colectivo es el que genera todo el conocimiento. Al principio es verdad que no generaba el conocimiento de forma autónoma y tenías que a lo mejor empujar un poco, ¿no? Pero la idea era que fueran o que autogestionaran todo el proyecto. Igual que ocurre con Arte en Acción, pues Arte en Acción era más sencillo, porque eran personas que ya tenían una formación, tal, y son ellos los que han generado cada uno de los proyectos. Nosotros, al revés, tú no os podéis imaginar las últimas reuniones justo antes del día de la Noche de los Museos, yo tirito, porque el año pasado una se nos colgó, tipo saco de boxeo, semidesnuda, se llamaba 48 ocasiones la acción. Entonces la acción era, representaba los 48 asesinatos como producto de violencia de género del año 2013. Entonces ella, a modo de saco de boxeo, se colgó y la gente lo que tenía que hacer era darla besos y, bueno, lo he guardado, pero y había una especie de papeles que eran las noticias, de los titulares y las noticias de esos 48 asesinatos, ¿no? Y luego un sonido de fondo que decía 48 en diferentes idiomas. Entonces, claro, yo no sé lo que me van a presentar en el museo. Yo tirito, otra señora, chica o señora de casi 60 años, se desnudó entera, se cubrió con papel film, estuvo una hora expuesta en el museo con una etiqueta que ponía, el proyecto se llama Carne Fresca, y era como si fuera un animal sacrificado para ser vendido, porque ella se había vendido a una entidad bancaria a cambio de una hipoteca. Entonces, eso es totalmente autónomo y autogestionado por ellos, por eso yo tiemblo, claro. Porque además tienen una aficionada por desnudarse todo el mundo, y ese día, claro, viene gente familiar, entonces
Si me veis poner, este año además yo defendía la tesis el día anterior, entonces yo cuando se fueron todos me quedé en el museo trabajando y al día siguiente me fui por todo el museo poniendo pegatinas, esta actividad puede ir a la sensibilidad del público por todos los lados, pues para conservar el trabajo, ¿no? Claro. Es fundamental. Yo creo un poco la idea... Pero vamos, sí. Vamos, me has contestado perfecta la pregunta. Yo pienso que la idea que deberíamos un poco ver más allá, ¿no? Parece como que parcelamos la investigación que se puede hacer desde los museos y la investigación desde las universidades, ¿no? Pero yo creo que esa sinergia es lo que enriquece, porque nosotros como educadores de museo tenemos una visión tan subjetiva de lo que hacemos que hasta que no viene alguien de fuera que verdaderamente ve lo que pasa y ya evalúa en cierto sentido, yo creo que eso es lo que enriquece. Sí, pero te voy también, a hacer ¿no? una pequeña interjección. Tu evaluación está condicionada por tu subjetividad, por tu implicación, pero es una evaluación muy válida, porque Exacto, tú conoces sí. tu práctica y en el fondo eres consciente de las problemáticas, incluso de los déficits que tienes. Exacto. Y cuando se hace una evaluación externa, las personas que vienen, con toda su buena disposición, también ven un número limitado de actividad. Con lo cual su visión es limitada también, entonces lo suyo es cruzar esas dos evaluaciones y sacar unas conclusiones, ¿no? Pero el problema que veníamos hablando es que la teoría que se hacía hace tiempo desde la universidad, hablo de años ya, y donde todos hemos leído, aprendido, era a veces una teoría elaborada de forma totalmente ajena a los museos. Idílica también. Idílica, sí, por eso cuando yo hacía la autocomplacencia de los proyectos... Poco crítica. Porque yo he leído críticas nuestras de alguien que jamás había ido al museo a ver una actividad y era una crítica demoledora, entonces eso pues tampoco es de recibo, que alguien desde la universidad critique tu acción educativa sin ni siquiera verla, porque a mí que me critiquen, pero si hay alguien que ha ido a ver esa acción y hace una crítica, fenomenal. Pero desde la universidad, simplemente porque es la universidad, pero sin ver la acción, no es de recibo. Porque yo a veces me planteo cómo sería la reacción si fuera la inversa. Si cualquiera de nosotros va a un aula y critica la acción docente de ese profesor, es que ni se nos pasa por la cabeza. Y parece que lo nuestro sí es fácil, pero, ¿no? En cierta medida también tiene unas connotaciones casi de intelectualidad, ¿no? Parece que los que llamamos educación tenemos... ¿Dónde reside el conocimiento y dónde reside la autoridad? O sea, que somos entonces, como... heredamos un poco ese... Parece que nosotros somos simplemente reproductores de los conocimientos que generan personas que tienen una preparación exquisita y no es así realmente, no es así. O por lo menos... En México hicimos una revolución los educadores de museos con respecto a las investigaciones de las universidades, porque empezamos a criticar el modelo positivista de nuestras universidades, perdónenme, no estábamos de acuerdo con la idea de la hipótesis, queríamos proponer investigaciones más etnográficas que tenían que ver con observaciones directas al contexto humano en el que estábamos haciendo, mirando la comunicación y la transmisión y la construcción de sentido desde otros lugares, y no que viniera alguien teniendo una hipótesis analizándonos desde lugares que incluso dentro de la universidad ya son superados. Y creo que en muchas disciplinas la mirada positivista está totalmente superada. Entonces hicimos una revolución y decidimos no aceptar a ningún investigador de universidad. Esto debe haber sido hace como 10 años en un grupo de educadores de México que llamamos el grupo de los 15. Y después de eso logramos tener un equilibrio muy interesante entre ciertas personas de las universidades y nosotros, que creo que ha superado nuestros pleitos de las eras antiguas y ahora nos llevamos mucho mejor que antes, pero ha sido interesante eso. Aquí. Ahí y aquí. Ahí. Hola. No sé si era más para la mesa para la mesa de perfiles profesionales, pero como ha salido y como lo he puesto en el Twitter, pues también por hacerlo en analógico, ¿no? Y dar la cara. No, en el Twitter ponía, la frase ha sido algo así como cuando ponías el cuadro de los actores, de los agentes, yo ponía hecho en falta la parte social. Ese fue mi comentario, pero quería comentarlo y ponerlo sobre la mesa para ver qué opinabais, porque para mí sí que sois referentes cuando yo hablo desde el departamento educativo, por llamarlo así, del museo de la universidad y en los cursos o en las comunicaciones, hablo del Patio Herrerano, hablo del Thyssen, etcétera, como referentes y como pioneros, no solo en lo educativo, sino sobre todo en lo que más me interesa, en lo social.
en el trabajo de inclusión a través del arte y en el trabajo con la diversidad del público. Eso es lo que más me interesa y por eso me llama la atención que los equipos, o a lo mejor es desconocimiento, no se cuente, o en esos esquemas no se cuente con el profesional de lo social, de la intervención y la acción social, o solo es esa persona que viene acompañando al colectivo. Hablas de la gente que va con el colectivo. Hablo de los departamentos, si les llamamos departamentos, o de Si los te equipos. refieres, bueno, en los museos, en los centros culturales. Yo tengo el privilegio y me siento una afortunada de estar siendo educadora social. Hablas de que el educador social esté de que en los formen museos. parte. Claro. Tú y luego yo, porque hay que también Yo hablar. estaría encantado, de verdad. El perfil de educador social, bueno, yo creo que, a ver, en nuestro caso, los perfiles son muy variados de las personas que ahora mismo están dentro del departamento. Obviamente no sabemos de todo y entonces nuestra manera de ver esas acciones de colaboración siempre es trabajando con profesionales de cada uno de los ámbitos y así lo hemos hecho desde el principio. Desde que hace más de 10 años empezamos a trabajar con discapacidad intelectual, lo primero que hicimos fue saber cuál es el trabajo de sus educadores, de sus psicólogos, o sea, cuál es el trabajo en su ámbito y ver, como yo creo que antes lo planteaba Pablo, qué es lo que el museo puede hacer ahí, pero siempre tienen que estar todos los elementos. Por eso yo os hablaba del público y lo extiendo a todo. No vale lo que desde el museo proponemos a nuestros públicos. Tenemos que hacer las cosas hablando y pensando en el público. El proyecto que yo os hablo tanto nosotras no surge desde el museo, que digamos, pues ahora el proyecto va a ser esto. Surge de reuniones en las que están las mujeres, en las que están sus educadoras sociales o terapeutas o personal sociosanitario y el museo. O sea, surge como de una mesa, digamos, de manera democrática, qué es lo que queremos hacer con ese proyecto. Pero siempre estamos trabajando de la mano de los profesionales. Yo os he enseñado imágenes de secretariado gitano. Yo no me arriesgo a trabajar con un colectivo porque el daño que puede hacer un trabajo a partir del desconocimiento puedes acabar con 10 años de trabajo de un profesional. Entonces siempre es desde la red y desde la colaboración. Diversity, que hablabais antes de proyectos, lo que os he enseñado de secretariado gitano es un proyecto de investigación también de universidad y museos, con colectivos en riesgo de exclusión social, por ejemplo. Nosotros, en el caso como Ana, trabajamos siempre en colaboración y ahí es que si no, no podríamos. Yo no conozco las biografías, ni soy especialista ni en capacidades diferentes, ni en psiquiatría, ni psicología, ni para nada. Hay que tender a equipos multidisciplinares. Entonces, nosotros en el museo tuvimos la suerte en un momento dado que había incluso una persona de psicopedagogía y educador social también. Lo que ocurre es que hay una creencia, o se presupone que las personas de historia del arte conocen mejor el arte, porque estamos hablando de que seguimos enfocando las cosas desde un punto de vista tradicional, ¿no? De reproducir el discurso que está expuesto en el museo, cuando en realidad tenemos que utilizar el objeto artístico en beneficio del público al que va destinado y generar proyectos específicos que se adapten a esas necesidades. Entonces, para nada sería ideal tener una persona de educación social que pudiera trabajar con ciertos colectivos. El problema es que hoy en día no hay ni educadores sociales ni ciudadanos del arte. Pero no porque no se quiera, posiblemente. Primero porque parece que solo pueden llegar a los estudiantes del arte, pero ¿por qué no? Si es que realmente tendremos que tender a eso, que haya personas con diferentes perfiles y que se adapten o que trabajen con contextos de diferentes perfiles, ¿no? Pero si lo puse eso iba porque... Perdona. No, sigue. Iba a decir son menos 10. Pero que si puse eso será, bueno, no por nada. Para quien se tenga que ir. Yo brevemente, yo creo que un poco de los retos de la investigación en el arte es pues deshacernos del lastre de las metodologías que ha impuesto la ciencia desde hace tanto tiempo. Y un poco a ton de cómo has introducido tu ponencia, quería preguntaros hasta qué punto es imprescindible la colección en un museo para trabajar sobre estas propuestas, ¿no? Yo sé que es una pregunta... Pues yo creo que Pablo te ha hablado de sus materiales, no es imprescindible la obra, es con lo que nosotros trabajamos, con nuestras colecciones.
pero yo creo que tenemos, no hay, para nosotros no hay algo que sea más importante. O sea, sin colecciones podríamos trabajar en los museos sobre qué aspectos, sin público. O sea, para mí por lo menos es tan importante o tiene tanto peso el público como o sea, es que son patrimonio los dos, para mí, las colecciones y el público. Lo decía porque sobre todo en Pablo he visto una evolución en las propuestas en las que las últimas estaban completamente desvinculadas de la colección del porque museo, ¿no? para mí la obra de arte o el objeto es un vehículo de significación, que cada uno puede generar un significado distinto, lo cual no excluye, a lo mejor no me explico bien, pero lo cual no excluye que alguien que quiera conocer la obra de Dalí que quiera empapar de la vida de Dalí, por supuesto, pero la mayor parte del público que tiene esas resistencias o que no tiene los conocimientos específicos, la idea también es que puedan entrar. Yo siempre digo que el arte se puede entrar por muchas puertas, el problema es que siempre se ha dicho, hay que entrar por esta puerta, que es la vía de lo estético, de lo historiográfico, y que ocurre con el resto de personas. Entonces, yo sí que hemos tendido a hacer proyectos en los que la obra de arte puede incluso desaparecer, ¿no? Como Arteas con Locura, como el proyecto de Iceberg, como Arte para Todos, donde la gente va al museo y va al departamento, hacemos una reunión y se van, no pasan por las salas. Bueno, pasan por las salas porque no nos queda otro remedio, pero no trabajamos con las obras. O de otra manera. Y si se podría trabajar, hemos trabajado en cierto momento, pero de otra manera, pero fue una etapa que a lo mejor duró 2 meses y hace ya de eso 2 años. Nosotros el primer proyecto que hicimos de ese tipo fue uno que se tituló La memoria de las imágenes, que era un proyecto, yo no sé si todavía estabas, fue en el 2003, a lo mejor fue poco tiempo, y fue justo, era un proyecto con tercera edad. Entonces el patio herreriano fue un monasterio, pero después de ser monasterio fue un cuartel militar durante 130 años, después de la desamortización. Entonces nos interesaba, nada más abrir el museo, nos interesaba saber qué experiencias había tenido la gente en ese espacio. Nos parecía genial. Entonces la gente que venía al museo, la gente de tercera edad, hablamos de personas de 70 años por ahí, nos contaban historias, ¿no? Aquí estaba la mulería, ¿no? Porque habían hecho el servicio militar ahí. O yo aquí traía a mis niños en verano y hacían representaciones de teatro. O yo, por ejemplo, la que es la entrada al museo, eso era un parking clandestino, ¿no? Y había un gorrilla que te pedía 5 duros por cuidarte el coche. Cuidarte, ¿no? El coche. Entonces, bueno, esas son experiencias que tiene ese espacio, ¿no? Entonces, no trabajábamos con el objeto, por ejemplo. Entonces, yo no creo que sea imprescindible el objeto, pero tampoco hay que desecharlo porque sí. No sé si te... Sí, lo digo porque un poco asociado, ¿no? Que está hoy en día como esa pregunta abierta, ¿no? ¿Hasta qué punto los museos...? Depende de las colecciones también, porque la perspectiva que se tiene desde el punto de vista, antes lo hablábamos también, del arte y sobre todo del arte más contemporáneo, es muy distinto a todo lo demás, casi que podríamos, incluso las bellas artes más históricas, por decirlo de alguna manera, más dentro de la perspectiva con lo que trabajan a lo mejor un museo arqueológico, un museo de cualquier otro ámbito, pero sí es verdad que en los museos de arte contemporáneo se trabajan de otra manera y la mirada, es decir, esa perspectiva de cambiar mirada, solo la tenéis vosotros, los que trabajáis de esto, después no la encuentras en el resto de colectivos. Es decir, este mismo curso, con estos mismos contenidos, igual, ha parecido, con un público a lo mejor más heterogéneo, porque por la mañana habéis dicho, el público es muy heterogéneo, a mí me ha parecido muy homogéneo, en relación a otros realmente, pues sí que es verdad que no todo el mundo trabaja con la misma perspectiva, ¿no? Y en museos, digamos, de esa tradición academicista y que es mucho más difícil a la hora de cualquier actividad de todo, desvincularlo de la obra o del discurso que quizás en este tipo de museos. Tienes una parte positiva que puede ser esa, que no estás tan ligado como a lo mejor un museo más de Bellas Artes a la obra, pero tu parte negativa, ¿no? Que tienes que hacer muchas resistencias, muchas... es decir, cuando planteo cosas en el museo, yo pienso a veces, ¿qué opinará la directora de mí? Porque me planteo unas cosas súper extrañas. O sea, son maneras de gestionar el patrimonio, y yo siempre lo digo, o sea, lo que podemos hacer, porque muchas veces me dicen, ¡jo, qué suerte! Y tal. Digo, bueno, a ver, por un lado te has ganado el respeto, sabiendo que lo que vas a proponer en el museo tiene sentido, está diseñado y tal, pero también hay una dirección
desde el museo que dice, adelante, si tú consideras que esto es lo que el museo debe hacer, hazlo. Entonces tenemos esa suerte también de tener directores o directora, en el caso de Pablo, que apuestan por ese modelo de museo. Te puedes encontrar el otro, todavía hoy en día, sin irte lejos. No, lo que comentas es cierto, o sea, el apoyo, el que te dejen hacer... eso es básico, eso no, es básico. no, que te dejen hacer. Y seguramente que haya personas que con unas ideas geniales, pero que donde trabajan no les dejan Claro. hacer. Entonces... En cuanto a lo que dijo la compañera del aspecto social, quería contarles un poco que en Quito, en la Fundación Museos de la Ciudad, desde hace unos años se viene trabajando en un departamento exclusivo de mediación comunitaria, que empezó en el Centro de Arte Contemporáneo, porque este era un edificio muy antiguo, era el antiguo Hospital Militar, pero que había sido ocupado por muchos grupos, desde artistas que tenían sus talleres ahí, hasta grupos más pobres y con problemas sociales que vivían ahí de plano en el edificio. Una vez que entró el proyecto de restauración y convertirlo en un centro de arte contemporáneo, se creó ahí este departamento de mediación comunitaria para un poco crear un vínculo entre estos grupos y el barrio, porque es un barrio muy tradicional, y el museo, pero se extendió y ya no trabajan solamente en los grupos que vienen al museo o que el museo trata de atraer hacia sus proyectos, sino más bien que un equipo del museo interviene también en proyectos y problemáticas sociales ya de la ciudad. Mucho con esto de la recuperación del centro histórico y de espacios que han sido utilizados por la sociedad de diferentes maneras a lo largo del tiempo y que ahora con la recuperación patrimonial y todo eso dan un giro casi sin tomar en cuenta esos aspectos de esos habitantes de esos lugares antes. O también como en un proyecto que ya lleva algún tiempo, en lugares como mercados públicos, plazas, el museo ya va como otro participante de estos colectivos hacia afuera, ¿no? Y también realizan mucho investigación y publicación y trabajo en red, muchísimo, como son parte de la nueva hoja de ruta de la educación, la otra hoja de ruta de la educación que sale de esto de la UNESCO y demás. Y acaban de lanzar una publicación muy buena entre el Departamento de Mediación Comunitaria de la Fundación Museos de la Ciudad y Carmen Morch y otros, ahora. Eso. Yo esa publicación, bueno, parte de ese libro es de una publicación que salió de la Documenta 12, de todos los educadores que se ha traducido al castellano, y luego de aportaciones de este grupo de Quito, y incluso creo que han sacado una sobre un sistema de evaluación cualitativa, puede ser, o algo así, que yo eso no lo tengo, pero... Como un manual de buenas prácticas. Sí, exactamente, como manual de buenas prácticas. Sí es verdad que ahora tiene bastante auge las prácticas comunitarias. Son prácticas muy políticas, no entendido de forma peyorativa, sino como prácticas de intercolaboración entre agentes sociales, agentes comunitarios, urbanismo, bueno. Y lo que pasa es que normalmente esas prácticas a veces son un poco ajenas a los museos también, ¿no? Por lo menos en España. Yo creo que tiene que ver mucho también en cómo surgen o de dónde surgen los museos, porque yo lo he visto también, son experiencias que he visto pues en Colombia, en Perú, cómo surgen siempre mirando a la comunidad, y nuestro origen de museos, de colecciones es diferente. Entonces me parece que ahí sí que creo que caminamos en la misma dirección, pero tenemos un punto de partida distinto. Entonces, lo que tú nos estás contando, que allí es como lo habitual, nosotros lo hemos tenido que incorporar. Entonces, por ejemplo, que el museo salga, sí, son cosas que estamos haciendo, pero también es complicado, o sea, que los educadores puedan salir del ámbito de museo, y allí se entiende todo más como ese trabajo comunitario que planteas. Claro, ahora esto, como tú dices, nació de este contexto en el Centro de Arte Contemporáneo, pero luego decidieron ya implantarlo para toda la Fundación Museos, entonces otros museos de colecciones y eso también lo aplican.
Y también pasa mucho esto de tener que negociar con las autoridades, directores y políticas públicas culturales muchas veces. Lo he visto mucho en el departamento educativo, justamente, que los proyectos educativos a veces con cambio de dirección se cierran completamente o se modifican muchísimo. Sí, lamentablemente estamos... bueno, en mi experiencia en el museo, 13 años, ha habido 3 direcciones y en las 3 se nos ha dejado trabajar sin ningún tipo de condicionamiento. Pero sí que es verdad que siempre hay una posibilidad de que otra dirección te pueda coartar. Lo que ocurre que cada vez es más difícil. Cuando tú estableces un tipo de trabajo que ha funcionado y que tiene sus... no sé si sus resultados, porque con la educación me da miedo a veces hablar de resultados, ¿no? Porque yo siempre... Bueno, sí, es una proyección y es una trayectoria que reconoce que el trabajo es válido. Es válido, sí. No es cuantificable, ¿no? Han pasado, porque es verdad que hacemos programas con 20 personas a lo mejor, como tú dices, pues, claro, vuestros proyectos. Ahí no es una cantidad... Pero lo que eso deja en esa población, que a mí me parece que es lo importante, cuando hablamos además de este tipo de poblaciones en riesgo, discapacidad tal, es la permanencia, lo que queda en esas poblaciones. O sea, lo que tampoco nos podemos permitir es trabajar con un colectivo, con estas 20 personas y hacer un proyecto puntual y abandonarlo. O sea, tienen que ser proyectos que tengan continuidad, porque si no es como que abandonas a ese público y es contraproducente, ¿no? Alguien habló antes de cuándo tiene finalización el proyecto, ¿no? Eras tú, ¿verdad? Y realmente a veces los proyectos acaban de forma natural. Por ejemplo, el primer proyecto de Arte para Todos, expusimos, se hizo la exposición estuvo en Barcelona, en el Prat de Llobregat. La idea es que vaya a Denia, debería haber ido ya, pero bueno, estamos esperando y se ha concluido ahí. Bueno, pues también no pasa nada. Y yo sé que ellos han hecho otro proyecto con unos ilustradores, con lo cual no sé si tendrá que ver la primera experiencia con nosotros de 2 años, o casi 2 años, o no, pero independientemente está claro que se han abierto a otro tipo de... Porque estos colectivos normalmente, en una ciudad como Valladolid de 400.000 habitantes, tú les contactas porque les conoces. Es decir, es mucho más sencillo a lo mejor que en Madrid, que es una población mucho mayor y se difumina todo a lo mejor más, ¿no? Es más difícil de ir a... Pero yo, por ejemplo, con este colectivo es porque yo, parte del museo, trabajaba también para un proyecto educativo de la Junta de Castilla y León y iban a todas las exposiciones. Entonces era muy fácil coger un teléfono, oye, es Esther, o Anabel, o cualquiera de los compañeros, Sonia, tal, que quiero hacer este proyecto. Y con el Arterias con Locura fue al revés. Yo llamé a un centro de un hospital psiquiátrico, era un centro de día, y me dijeron, pues mira, el centro lo están desmantelando y nos quedan no sé cuántos días para redistribuir a la gente. Y a los 2 meses, cuando el Centro de Intervención Comunitaria abrió, me llaman, oye, es que ¿te acuerdas de mí que quiero hacer el proyecto? O sea, fueron ellos que vinieron. Entonces, nunca sabes cómo va a funcionar o cómo va a surgir un proyecto, pero los proyectos en algún día se tienen que acabar. Y lo importante es que acaben de forma natural. O sea, que no digas, oye, mira, está aquí. Es que eso es como muy brusco porque es como abandonarles. Pero seguro que acaban algún día, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por este diálogo fructífero y mañana más. Muchas gracias.